hay artistas que parecen pintar fuera de su tiempo. Pero, ¿qué quiere decir esto en realidad? Las corrientes artísticas suelen depender de movimientos muy marcados, de grupos de personas que se reúnen en un lugar determinado y que luego pasan a la historia bajo unas leyes, entre comillas, comunes. La adhesión a estos grupos o a estos movimientos y preceptos estéticos permite clasificar de manera muy fácil lo que entendemos como historia del arte. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos personajes no puede encajar de manera perfecta o clara en esos lugares o contextos? Es el caso de muchas pintoras de esta época o de estas generaciones de inicios del siglo XX, sobre todo, que ya pueden participar o estudiar en escuelas de arte o que pueden pertenecer a esos mismos grupos de lo que entenderemos luego como modernidad o vanguardias, etc. Hay una apertura mental y empieza a existir la posibilidad de que la mujer participe en los ambientes artísticos, pero evidentemente no es algo que esté igual de aceptado y muchísimo menos aceptado a gran escala, a nivel ya social, más allá de los pequeños grupos de intelectuales o artísticos. Es por eso que a día de hoy, ya no solo por cómo ha avanzado la ideología o la mentalidad sobre estos temas, sino estéticamente se vuelve muy interesante analizar este tipo de artistas, ya que es algo muy original y que permite una visión sobre todo mucho más profunda y compleja de lo que en ese tiempo teníamos disponible. Es decir, normalmente en la época de Maruja Mayo lo vamos a asociar a vanguardias, a surrealismo, pero siempre desde una perspectiva muy anclada a los preceptos de la Camarilla de París o el núcleo de Breton, etc. Sin embargo, pintoras como Maruja Mayo u otras artistas que hemos tocado en el canal no tienen por qué participar directamente de todo eso, ni tener la misma adhesión, ni la misma mentalidad, ni las mismas costumbres, sino que adquieren el momento en el cual las vidas coinciden con esos grupos o las amistades se van cruzando, porque al final las bellas artes son relaciones humanas, no es que esto sea lo mejor o lo peor, sino que las relaciones humanas entre personas en un lugar determinado, una forma de pensar, de entender el mundo, van coincidiendo y van creando sinergias. Y bueno, uno lee la biografía de Maruja Mayo y también tiene esa importancia por haberse cruzado pues con el núcleo de la generación del 27, con la Academia de San Fernando cuando estaban Dalí, Lorca, toda esta gente, o por cruzarse también con Breton en París, Magritte, etc. Estas características que permiten a una pintora adquirir el espíritu de su tiempo, no solo a nivel intelectual sino estético, se juntan con una carrera que dura, pues esta señora vive 90 y pico de años, es decir, se come todo el siglo XX, por lo tanto no va a pintar siempre lo mismo, sino que va a ir también cambiando, y luego se exilia, vive en Sudamérica, va a París, va cambiando de lugares y su evolución también se va notando. Bueno, evolución o pues, los cambios porque es que a veces cuando hablamos en el arte de evolución parece que lo nuevo sea mejor que lo anterior y no es así. El caso es que esto, junto con el papel identitario que tiene la artista, es decir, tiene que ir en contra de más cosas. El mundo no está hecho para que ella pueda participar en ello, ¿no? Como artista de una manera accesible. Por lo tanto, tiene que buscar recursos que le permitan llegar a lugares o a reconocimientos de manera más creativa, vamos a decir. Esto es una cosa que repito casi siempre en los vídeos sobre las que para mí está mal llamado surrealistas, tipo Remedios Varo, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, etc. Porque entiendo que decir surrealista permite etiquetar a la artista, ubicarla en un contexto, en un lugar, en una forma, en unas relaciones, como hemos dicho lo de Breton, etc. Porque Breton le compra un cuadro en un momento dado, tienen una relación de amistad, pero en el fondo no tienen nada que ver con aquello que representaba eso que entendemos como surrealismo, la manera de entenderlo, incluso la propia mirada claramente masculina, no porque una cosa quiera decir o sea peor o sea mejor, no me refiero a que los problemas, las necesidades y las inquietudes internas, psicológicas y vitales que tiene un artista como por ejemplo Maruja Mayo no tienen nada que ver con aquel núcleo, ni participa directamente en el momento en el cual eso emerge como tal, y por lo tanto clasificarla como surrealista para mí es un error. Porque si algo tiene de interesante la obra de un artista como ella es la conexión con los distintos estilos de vanguardia y cómo va picoteando de cada uno de ellos y va adquiriendo un camino propio. No que es que sea más original, sino que lo interesante es estudiar cómo se aplica a la pintura ese picoteo de lugares o cómo se construye un camino más particular ajeno tanto a los manifestos de Postín, ¿no? Y tanto esto de vanguardias de decir, yo qué sé, uno estudia el siglo XX a veces de manera tradicional
y hay momentos en los cuales son 30 artistas repitiendo lo mismo por cada etiqueta que se iban metiendo en el cajón. Las artistas que se han llamado luego surrealistas, pero que insisto, no creo que tenga que llamarse así, también utilizan esas técnicas o esos recursos como una manera de liberar el espacio mental, de decir, yo siempre lo he creído así, que cuando el papel de la mujer está encerrado a un lugar concreto, doméstico, o tradicionalmente de donde vienen es ese contexto, a través de la pintura que va más hacia lo interior, lo imaginativo, la construcción de mundos, se consigue crear un espacio de libertad, un anhelo o un deseo que se está proyectando también socialmente. Es decir, pintoras como Maruja Mayo reivindican ese papel más moderno de la mujer, en la cual también tiene que tener un papel activo en la cultura o en las artes, y una forma de reivindicarlo a través de la pintura son estos caminos estéticos que lo permiten. Luego también hay que tener en cuenta el peso de las influencias o de la figura de cómo idolatramos. Nos sucede a todos cuando uno está aprendiendo a pintar o está metido en un mundo cultural o artístico, siempre tiene referencias o dejes de lo que suele admirar en un momento u otro. La mayoría de referencias que va a tener alguien como Maruja Mayo, o los círculos en los cuales va a frecuentar, y lo que más se lleva a las modas, en las artes también importa. Uno se deja llevar porque quiere medrar también en esos contextos y pintar a la manera del momento, de lo que uno cree que es moderno en ese instante. También es una forma de participar y pertenecer al grupo. Pues bien, todas estas figuras o referencias van a ser también masculinas, o las relaciones amorosas que uno tiene. Hay mucho salseo en la vida de Maruja Mayo también, de grandes nombres, yo que sé, Rafael Alberti, o el que luego se fue con Lorca, no me acuerdo. Bueno, es igual, lo típico de estudiantes de Bellas Artes. Todo esto se junta con esa intención de generar un espacio de modernidad. Es un papel también que tiene que ver con esa idea de vanguardia, de ir rompiendo cosas que están establecidas. Hay un desafío constante contra la norma impuesta, y Maruja Mayo lo va a tener aplicado a su vida y a su arte. Es algo fundamental para poder entender desde dónde trabaja. En cuanto a los aspectos biográficos, nace en 1900... me he olvidado. A inicios de siglo, 1902. 1902, que lo tengo aquí. Y nace en Viveiro, en Lugo, mismo lugar donde se hace el Resurrection Fest ahora. Es hija de un aduanero, lo cual implica que por motivos del trabajo de su familia tiene que moverse de lugares, ¿no? Entonces esto también le va a permitir acabar en Madrid, estudiando en la Academia de San Fernando, o también pasar por otros lugares con otros artistas y ir picoteando también diferentes influencias. El hecho de llegar a Madrid y poder estudiar allí es clave para que estemos hablando de ella hoy, porque llega alrededor de los años 20, un momento en el cual pues coinciden eso, lo hemos dicho antes, en nombres como Dalí, Lorca, Margarita Manso, las tertulias de Ortega y Gasset en las residencias de estudiantes, y en general es el único momento que a cuentagotas, de manera muy esporádica, van llegando resquicios de la modernidad europea, estas cuestiones que se tocaban en las vanguardias europeas alemanas, París y Berlín suelen ser los dos lugares, o Viena, estos núcleos artísticos que van haciendo de punta de lanza en las vanguardias. España no lo es, y a duras penas llega esa información o esa influencia, siempre con retardo, con una especie de teléfono estropeado, y bueno, el hecho de que pudiese estar allí en ese momento también le permite participar, ¿no?, de ese espíritu de la época genérico del arte, de la historia del arte, que vamos a ver en sus obras. Pero siempre aplicado desde un punto de vista más particular, porque también veo un problema, esto pasa lo mismo en el Renacimiento, cuando una corriente artística muy dominante emerge en un lugar concreto, tiene unas características X, luego eso va a pasar a otros sitios, ¿no? Pero claro, entre el tiempo que pasa, quién lo lleva, cómo se transforma, cuando se aplica al lugar, tal, y los propios problemas del lugar donde suceden, tanto políticos como sociales, las costumbres, etcétera, ya generan otro movimiento distinto, aunque estéticamente pues cojas lo que te gusta porque funciona, o la manera de explorar un tema. Y en este caso, claro, esa idea de modernidad, de cómo las guerras mundiales marcan las artes en esos momentos, ¿no?, que suelen ser periodos de entreguerra, de generaciones que han nacido pero no han vivido una guerra, pero luego van a vivir la siguiente, etcétera. Bueno, esto en el contexto español es diferente, porque la implicación de las guerras mundiales no es la misma, pero sí que hay un contexto bélico que va a ser la guerra civil, que claro, precisamente por ser civil, apela a muchos motivos
internos y no tanto internacionales, que hacen que las obras de estos artistas, que además tienen que exiliarse, ir a otros lugares, sean diferentes. Lo veíamos también en Raquel Forner, que dejé un vídeo hace poco también, y vemos que estas temáticas o esta idea de traumas, esa pulsión entre el caos, el deseo de orden, una dictadura que viene, es diferente al pulso que está tomando las bellas artes en otros lugares, a pesar de que estéticamente veamos puntos en común, porque al final Maruja Mayo bebe mucho de esa nueva objetividad, mucho más que del surrealismo desde mi punto de vista. Pero claro, estamos en un momento en el cual la información, pues sí, cada vez circula más rápido, es un mundo ya globalizado y de ahí la idea de guerra mundial, pero no al nivel o al sentimiento de información, de circulación que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto hace que esas pequeñas variaciones vayan aumentando en la obra de artistas como Maruja y se lo lleven a puntos muy distintos, que a veces también dejan apartada al artista en la historiografía, porque para hacer historiografía del arte de manera sintética siempre es más sencillo poder clasificar cuanto más claro mejor. Entonces, esto también pasa con eso, con lo que decía el surrealismo, que a veces en esos preceptos busca el subconsciente tal, y precisamente la obra de Maruja Mayo creo que es mucho más consciente, busca esa concienciación del mundo moderno que está viviendo. O yo qué sé, aspectos muy claros. Maruja Mayo es una apasionada de las matemáticas, no sé hasta qué punto las debió estudiar en mayor o menor profundidad, pero hay un momento de su vida que tiene una obsesión con el tema matemático, con el tema maquínico, con conceptos como el ritmo y sobre todo pues la geometría, cosas o aspectos de la obra que no tienen nada que ver con la mirada de exploración del sueño y el subconsciente de Buñuel o Dalí. Y en determinadas épocas su pintura tiene mucho que ver con lo urbano, con esa idea de modernidad, de una mujer que está buscando su lugar en el mundo moderno, y el mundo moderno sucede en las grandes ciudades, en los eventos de deporte, las ferias, los objetos cotidianos que se van elevando a un símbolo mayor a través de la pintura, pero son referencias que tienen no que ver con el subconsciente tanto, sino más con el mundo tangible. Y esta mezcla de objetos como pueden ser máscaras, algo muy típico en estos inicios del siglo XX, con ya la época postcolonial, todas estas influencias exóticas que estéticamente, de manera superficial en muchas ocasiones, son pues muy atractivas para los pintores, se van incorporando junto con una estructura de composición muy matemática. Insisto, creo que es clave también entender la obra de Maruja a través de la obsesión por la geometría y por las mates. Y de hecho, el estilo a veces se acerca más a estas composiciones más... no siempre, ¿vale? Pero en estos cuadros, ¿cómo se llama? La verbena, por ejemplo, es este realismo dinámico, también las influencias del realismo mágico posteriormente, ese aspecto compositivo del muralismo más americano, y en general también, ¿no? Insisto, la mezcla de aspectos estéticos que sí, que pueden venir del surrealismo, de las vanguardias y tal, pero que no tienen que ver tanto con el sueño, sino con una comprensión del mundo. Está intentando diseccionar lo que ella ve y lo que vive. Hay una objetividad de fondo que se contradice con muchos preceptos surrealistas. Esto lo explico no tanto como para decir no la llames surrealista y tal, sino para entender de dónde nace las inquietudes o desde dónde poder mirar la obra de Maruja Mayo con pues, mayor acierto. Lógicamente todo esto que comento son aspectos muy genéricos que cuando veas un cuadro de ella pues tendrás que aplicar según lo que veas, porque también es un artista que ha vivido muchos años y yo qué sé, pues esa primera etapa que tiene más que ver con Madrid, que el color es más brillante, es más poética la composición un poquito, ¿no? Esos temas urbanos y mecánicos no son tan grises o tan estructurados, sino que todavía hay esa abstracción poética, ¿no? Metafórica. Incluso hay una unión muy bella entre lo material, lo industrializado porque hay una estética de la modernidad también en esa época que se asocia con la arquitectura, con las tuberías, la máquina. No olvidemos que ¿no? pues la influencia de las vanguardias es muy grande, y yo que sé, hay un cuadro que me gusta mucho, que es Antro de Fósiles, donde la composición también está muy pensada, es muy bonita, muy balanceada, y esos huesos de cuerpos humanos que están en el suelo adquieren también casi la misma, no solo el mismo tono, sino la misma forma y composición que la arquitectura de fondo que hay. O por ejemplo en Cloacas y Campanarios, que es otro lienzo también muy representativo de esta más primera época, diremos, tiene aspectos que veremos en Quirico, yo que sé, en Leger,
en Magritte, pero más recargado aún, más llevado a otro punto no tan claro de un lugar, sino que está mezclando más influencias. Y parece que lo industrial, esa lámpara, el maniquí, el cable que hay, el brazo del otro maniquí, no de la cabeza, sino el corsé, la propia máscara con los brazos, la mujer que hay en medio, todo se está convirtiendo en una máquina. No sabemos si es todo vivo o si es todo artificial, si es una especie de autómata que se está recreando, como que la idea de máquina y humano empiezan a juntarse en un mismo lugar. Ahora bien, no hay que leerlo desde una perspectiva típica de los 80 más, ¿no? Cyberpunk y esto, sino yo creo que es un mecanicismo mucho más metafórico, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la industrialización, con el concepto de guerra, de cosas que están de la modernidad aplicada a un capitalismo ya totalmente industrializado, una nueva sociedad que parece que confronte el aspecto clásico del humanismo. Es decir, se trata de contraponer lo nuevo con lo moderno, el orden, con el caos y con las tradiciones. Porque yo creo, esto también es un poco paja mental, que a un artista como Maruja Mayo le debería resultar muy excitante el contraste de venir de un lugar como puede ser Galicia o Lugo, ¿no?, con la gran ciudad, en una época en la cual, pues eso, el contraste entre gran ciudad y lugar de provincias es aún más grande. Y yo creo que ahí también la aceptación en los lugares, ¿no? Pues no creo que Maruja Mayo estuviese muy orgullosa de ese aspecto de provincia y parece que trate de reivindicar incluso su modernidad o su papel de señora de urbana, ¿no?, de chica moderna, a través de la propia pintura, y esas inquietudes yo creo que se leen de manera muy fácil en esta época. De ahí podemos pasar a una etapa ya posterior, que es cuando llega la guerra civil. Maruja tiene que exiliarse, como otros muchos artistas, y primero, no recuerdo ahora dónde está, pero bueno, en general pasa por algunos lugares de Europa, no sé si es Portugal, y acaba llegando a Sudamérica, que tampoco recuerdo dónde era, madre mía, vaya petardo. Bueno, si alguien lo sabe me lo pone abajo, creo que era Argentina, sí, creo que acaba en Buenos Aires, y el caso es que es muy evidente la influencia de la pintura muralista, de ese surrealismo más latinoamericano que es diferente al europeo, y también la incorporación en la paleta de una naturaleza mucho más exuberante, ¿no? Ese paisaje también, yo creo que es muy fácil leer dónde ha estado Maruja Mayo a través de los fondos de la pintura y lo que ella va incorporando. De esa época es la serie también de Naturalezas Vivas, que tienen esas composiciones que pues, nos pueden recordar un poco a lo que hará también Georgia O'Keeffe, que son, es diferente, ¿vale? Pero digo por ubicar los corales, las un poco abstracciones florales o orgánicas, con una geometría muy marcada y un colorido también bastante vivo. Pero sobre todo creo que lo que hay de fondo es esa intención geométrica y matemática en las composiciones, además de la simbología que se le puede aplicar, y también el aspecto como el coral, ¿no? Que el coral yo creo que era un símbolo medieval muy importante, también en esa época del quadrivium, de la importancia de la geometría, esas referencias un poco a lo antiguo, al alquímico, a la suerte, ¿no? El coral era un objeto místico, muy raro también, que tenía propiedades en el mundo del coleccionismo de los objetos, en determinada época, pues casi trascendental. De hecho, en el vídeo sobre la historia del coleccionismo lo contamos muy bien. Pero quizá también de esta etapa otro aspecto interesante es la serie de retratos, que creo que ahora en el Reina Sofía, en la expo que le van a hacer, o que ya la han hecho, que no puedo ir, porque quien siga el lore del canal, tengo los cruzados rotos, me operan pasado mañana y no me puedo mover, ya está. Dejé de ir a Madrid hasta diciembre, que no podré volver a coger un ave ni nada. Pues bien, por lo que he visto así bicheando, hay bastantes de esta serie de retratos que son cabezas de mujer de diferentes aspectos. No es muy interesante la obra porque creo que junta muy bien esa parte que hablábamos al principio, muy mecánica, muy de nueva objetividad, con un aspecto claramente humanista y las preocupaciones que tiene ella en las cuestiones de género, pues lo que puede ser la identidad y cómo uno percibe eso en el mundo que habita, y lo transforma en la pintura en cabezas de mujer con miradas muy frías, con un aspecto muy hierático, que parecen esculturas pero al mismo tiempo están en la línea justa en la cual también hay un rasgo o un rastro de humanidad muy marcado. No acaban de ser muñecos como los de Botero, por ejemplo, que es claramente escultórico 100%, sino que deja una pequeña puerta entreabierta para esa lectura mucho más psicológica, si podemos decirlo, ¿no?
De hecho, el Cabeza de Mujer Negra creo que es de 1946. Creo que es de los que mejores se pueden ver. Y se puede comparar muy bien también la técnica pictórica, el uso de los tonos, con un artista que a mí me gusta mucho, que es Alice Neel, que también tienes un vídeo de ella aquí, de cómo una es extremadamente, pues, en ese aspecto psicológico libre, donde profundiza más, ¿no? Le da un aspecto muy humano al retrato, y de cómo pasas a este otro extremo de Botero, que sería el objeto puro, y cómo Maruja Mayo se quedaría en ese punto medio, en ese límite, que también es muy interesante. Sobre todo para entender el recorrido de su obra, de cómo pasa de un orden mecánico, muy industrializado, muy heredero de todas las vanguardias pues, italianas, francesas, etc., y pasa a algo mucho más místico, con el rollo geométrico también, y ese misticismo se va incorporando en su obra poco a poco, y tú puedes leer a través de la evolución de su obra cómo va apareciendo. Yo siempre he reivindicado mucho las artistas, los pintores, quien sea que se dedica al arte, que va cambiando, que va haciendo cosas distintas todo el rato, que se pone a prueba, que tiene curiosidad y que mata, incluso siente vergüenza o desprecio por aquello que ha hecho antes. Porque significa que lo que te está alimentando es la curiosidad creativa, más allá de que también tengas que seguir patrones estéticos o que te adhieras a corrientes que te permiten vivir del arte o participar de aquello que se siente como contemporáneo, pero el motor de fondo, el motor creativo, es la curiosidad, el anhelo del juego, de descubrir, de explorar y decir, una vez ya he explorado algo, quiero descubrir algo nuevo porque eso ya está. Los artistas que repiten ahí hasta el infinito y que al final son como juguetitos, muñecos del mercado, me resultan a veces un poco irritantes. Por eso me interesan tanto, me gustan este tipo de artistas que es mal llamadas surrealistas, porque al final, por una parte sí, tienen que participan de ello, pero por circunstancias de la vida o sociales, pues como no les han dado tanta cancha, se han visto obligadas a hacer más como por amor al arte en ocasiones, ¿vale? Que no significa que no viviesen del arte, ¿vale? Pero no es lo mismo cuando ya le vienen al Picasso de turno, por poner un estándar, ¿no? Y toma un papel y dibuja y dibuja y dibuja y todo vale pasta, que cuando uno percibe ese aspecto muy real, muy tangible, en lo interior, en lo psicológico o en la curiosidad de quien está pintando. Sin que eso quiera decir que en otros artistas no lo veamos, pero a veces esos cambios de estilo tienen que ver con otros motivos, ¿no? Y uno romantiza el arte, porque es lo bonito también del arte, romantizarlo con gusto, y dice, pues bueno, pues prefiero esto. Y de hecho es que, ahora lo pensaba cuando estaba comentando esto y pongo el ejemplo de Picasso, hay un aspecto cubista muy de fondo en Maruja Mayo, pero que se lo lleva a otro lugar, ¿no? Y con una paleta también de colores muy interesante. Es esa mezcla que yo creo que es la clave para leer sus pinturas, es la mezcla entre metáfora, poesía, ¿no? Un poco ese aspecto más poético con una mentalidad de fondo estructurada, con un deseo matemático de construir a través del lienzo, y como aspectos pues, muy abstractos, muy humanos, ¿no? Vamos a decir, poco definidos, se tejen a través de la forma, de una forma muy objetiva que busca eso. Insisto, el anhelo geométrico es constante y cada vez mayor en la obra de Maruja, pero no consigue superponerlo a su carácter, pues eso, más poético, más pictórico. Como si se quisiera humanizar lo que no puede ser humano, que eso también es un tema muy de fondo en todas estas generaciones de inicios del siglo XX. Es también lo que Benjamin va a tener de fondo todo el rato sobre las discusiones sobre la modernidad, de un ser humano absorbido por conceptos como espectáculo, por la máquina, por los ritmos de la ciudad que parecen ordenar el resto del mundo entero a través de pequeños núcleos, o cómo el capitalismo hecho materia a través de eso, pues de lo industrial, etcétera, que parece que me repita, pero es que es el tema de fondo que hay siempre en este tipo de artistas, cómo se contraponen con lo humano, que es exactamente lo mismo que vivimos a día de hoy, pero desde una pátina mucho más virtual, inmaterial, con el tema de la información. Pero el deseo o los dilemas que uno siente vuelven a ser lo mismo, cómo se confronta lo humano con lo maquínico. Y por otra parte, más allá de esta confrontación dialéctica mucho más amplia, quizá hay un aspecto interno más personal o más que tiene que ver con el contexto español, la guerra civil, que si lo juntas todo yo veo en Maruja Mayo, ojo, pongo un paréntesis aquí porque estos comentarios muchas veces no es que sea así, es la lectura que le estoy dando yo a esto, porque insisto, por si acaso alguien es nuevo, no es un canal divulgativo, no estoy haciendo historia del arte aquí, sino que es un proyecto artístico y dentro de abrir el bastidor del archivo del artista, lo que sea, incluyo pues lo que he estado mirando últimamente, ya sea
cosas de filosofía, con cosas que tienen que ver para mis proyectos, como artistas que me gustan, y voy a ver o investigo para mis propias cosas y luego lo vomito aquí, ¿no? Entonces no te tomes estos comentarios como algo que es así, pero a mí me parece ver que hay una búsqueda constante en Maruja de un orden, de intentar poner orden al mundo, porque también eso es el arte, también eso es jugar a determinados videojuegos que tienen que ver con la estrategia o con juegos de mesa, producen un placer por la sensación de control de quien está jugando, ¿no? De que parece que a través de esos juegos puede ordenar lo que fuera le parece caótico o incomprensible. Y al mismo tiempo, en esa labor creativa, se permite entrar al caos, a eso que abstractamente se llama inspiración, o un poco ese flujo de estados de ánimo que nunca van a ser iguales porque no estás haciendo matemáticas, sino que estás haciendo pintura, y un día se te ocurre esto, te apetece y te motiva una cosa y luego te deja de motivar, o hay días, ¿no? Esto ya sabrás de qué va. Pues bien, en Maruja creo que se ve bastante bien esto. Ese deseo de poner orden a un mundo que aparentemente es caótico, y también un anhelo de decir, bueno, quizá debería aceptar ese caos. Eso, unido a las características típicas de esa generación del 27 y tal, ¿no? De decir, todo lo que hemos hablado y lo que puedes aplicar a las vanguardias, a la pintura de esa época, etcétera, lo puedes aplicar a Maruja, pero creo que hay algo también de este tipo de artistas, y es que no solo están luchando por los aspectos universales y estéticos o formales de esas corrientes, sino que además luchan por tener un lugar en el arte. Y no solo en el arte, sino que están luchando también por tener un lugar y una validación en el pensamiento. Todo artista, todos los artistas aquí tenemos un problema de ego, de querer sentirse aceptados, queridos por los demás, por la tribu, y siempre nace de una carencia, una ausencia que se trabaja a través del arte en muchas ocasiones, y está esa especie de limbo que uno va flotando. Pero claro, depende de en qué posición estés, es más complicado, o tienes unos anhelos de sentirte reconocido más allá de lo que partes de base. O sea, Maruja Mayo como artista no solo quiere ser reconocida, sino que quiere tener un lugar en esos núcleos que ella frecuenta, donde puede ver que a todos esos artistas, filósofos, etcétera, de cafeterías, ¿no?, donde se reúnen, se les reconoce y se les tiene un prestigio y un renombre, y ella tiene que luchar para que ella también la puedan considerar cuando participa en ello. Pero es que además ese prestigio también tiene otra capa más elevada, más allá de lo social, que es el prestigio del pensamiento, de que ahora, hoy en día, podamos llegar y decir, vamos a hacer un vídeo sobre Maruja Mayo y no pasa nada, o van a hacerle una retrospectiva gigante en el Museo de Arte Contemporáneo pues más tocho que tengas en Madrid. Vale, eso hasta hace no tanto no está tan presente. Entonces es algo con lo que también existe una batalla interna. Este detalle lo dejo aquí para el final también por ese aspecto performativo que muchas de estas artistas van a ver. Se me ocurre Toyen también, desde otro punto de vista, pero también tienes un vídeo de ella aquí, y de hecho en la Fundación Mafre hace poco en Madrid también se podía ver un cuadro de ella, un par de cuadros. Pero bueno, en general es también para entender que no solo existe la pintura, sino que existe un valor performativo del papel, de lo que es ser artista, de esa cuestión identitaria de papel en la sociedad, desde esa perspectiva. Que por ejemplo en Dalí se ve muy claro, es una caricatura prácticamente, incluso se ha idealizado por muchísima gente todavía a día de hoy, que es un poco ridículo, ¿no? Y en casos como puede ser el de Maruja Mayo también es interesante ver por qué quizá puede aportar mucho también, ¿no? Sobre todo porque pues a día de hoy vamos a hablar de ella, se va a acabar reconociendo más, incorporarán ese canon estético, dure lo que duren los canons, porque yo creo que ya de aquí poco no va a tener sentido el hacer listas de pedigrí, listas de Pokémon de los artistas, ¿no? Pero bueno, mientras dure, que esté ahí. Que claro, pues Maruja Mayo muere con 90 y pico de años, en el año 90 y algo también, no me acuerdo cuál, pero en los 90, y no se le reconoce como a día de hoy, o sea, que hoy la vas a ver en las exposiciones, sí, hablamos de Maruja Mayo, le harán una tesis por aquí, por allá, pero hasta hace 4 días no existe casi. O existe como pintora de provincias o otro nombre más de estos que engrosan los lugares donde ha nacido y estas cuestiones. Pero bueno, no es una queja, sino que también es una forma de cuestionar qué significa, ¿no?, la historia del arte, o qué queda de nosotros cuando la historia te borra y luego de repente te recupera, o qué significa pues eso, ser contemporáneo. Aunque hayas vivido en otra época, de repente tu obra, por mucho que no haya tenido un lugar, puede adquirirlo tiempo posterior porque reverbera perfectamente en esos tiempos, y eso es incontrolable. Lo que sí que es controlable es que para llegar a estar ahí igualmente
hay que arrimar cebolleta y que son relaciones humanas. El mundo del arte, eso siempre está de fondo. Así que el ideal de alguien que pinta aislado en su casita y luego le redescubren 50 años después, no te creas tanto eso. Muy bien, lo dejamos por aquí. No quería hacerlo tan largo como siempre, pero no por nada, a mí me flipan los vídeos largos, sino por cuestión de edición luego, de pereza, que tengo muchas cosas que dejar cerradas ahora y quería hacer vídeos más cortos. Pero bueno, la cabra tira al monte y me voy por las ramas. Si te ha gustado este vídeo, puedes comentármelo. Si le falta algo, si quieres aportar más información, en comentarios es el sitio ideal también para hacerlo. Y te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, o siempre dejo aquí abajo los links en la descripción, que tienes esto en formato podcast en todas las plataformas, gratis, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, y nos vemos en el siguiente.